ahora sí, formalmente, entonces les damos las buenas tardes y la bienvenida una vez más a esta nueva charla, cierto que pertenece a este ciclo que hemos dado con la finalidad de poder ir aportando diferentes temáticas vinculadas al sistema Tandilia. Hoy vamos a tener oportunidad de escuchar a la doctora Victoria Pedrota, que también es miembro de la red Tandilia, es investigadora del CONICET, y bueno, como ustedes están viendo, también pertenece a la Universidad Maimónides y la Fundación Azara, y pertenece también a la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, hoy nos va a hablar de la arqueología en el sistema de Tandilia, así que bueno, con mucho gusto te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a todos y todas los que están participando. La charla mía, va a ser arqueología del sistema de Tandilia durante los últimos 500 años. De esta manera complementa un poco lo que presentaron en la charla de la semana anterior, que estuvo prácticamente concentrado, ¿no?, en esos 12.000 años, desde el poblamiento antiguo de Tandilia hasta la llegada de los españoles. Este es un poco el esquema que pensé para la charla de hoy. Primero voy a presentar un poco conceptualmente de qué se trata, digamos, qué campo de la arqueología abarca este periodo cronológico de los últimos 500 años. Después hablar un poquito del contexto ambiental en el cual vivieron estas sociedades humanas en los últimos 500 años, especialmente me voy a referir a la pequeña del hielo y a las transformaciones ecológicas producto de la conquista española. Luego rápidamente vamos a hacer una semblanza del tipo, digamos, de ocupaciones humanas, el aprovechamiento sobre todo del ambiente serrano, en la economía indígena y los contrastes entre el periodo colonial y el siglo XIX. Y luego me voy a referir a trabajos arqueológicos recientes en 3 sectores del sistema de Tandilia, que ahí los tenemos marcados. Las sierras de Curicó en el extremo occidental de Tandilia, en su porción central las sierras de Azul, Sierra Alta de Vela y las cuencas de los arroyos de Los Huesos y Chapaleufú, y casi sobre el sector, sobre el límite, oriental, investigaciones que llevan a cabo otros colegas en la Sierra de la Vigilancia. Bueno, entonces para empezar un poco, ¿qué es esto de la arqueología de los últimos 500 años, ¿no? Que también hace varias décadas se la conocía como arqueología del periodo hispano-indígena, más recientemente se empezó a hablar de arqueología poshispánica o de arqueología posconquista. Hay investigadores que están más cómodos bajo el paraguas, digamos, de una arqueología colonial, porque es una arqueología que trata de procesos de contacto cultural y de colonialismo, y otros investigadores que la enmarcan, digamos, dentro de la arqueología histórica. Todos estos nombres diferentes refieren a el periodo que se inicia en Argentina, en nuestro país y en América, con la llegada de los europeos, con la conquista del Río de la Plata, en el caso nuestro, en el siglo XVI. Y eso se considera como un punto de inflexión lo suficientemente importante en la historia de las sociedades originarias americanas como para definir una especialidad propia dentro de la arqueología. Y además porque también, más allá de esto más conceptual o más teórico, también ocurre que es una arqueología para la cual, además de las fuentes de información tradicionales de la arqueología, que son los restos materiales, como estuvieron viendo en la presentación pasada, los restos de, en algunos casos, algún tipo de estructuras
pocos en las sierras, pero algún tipo de estructuras arquitectónicas, los restos de instrumentos de piedra, restos de cerámica, de las especies animales consumidas. Es decir, todos esos restos materiales forman la base con la que contamos los arqueólogos para nuestras interpretaciones, para nuestras investigaciones. Pero en el caso de la arqueología posconquista, además contamos con documentos que fueron, en la mayoría de los casos, escritos por los conquistadores y luego, bueno, por los funcionarios o viajeros o representantes, digamos, misioneros, representantes de esa sociedad colonial, y también ya para el siglo XIX, después del proceso de la independencia, con documentos escritos o producidos, digamos, por la sociedad criolla. Esos pueden ser documentos escritos, pero también pueden ser planos, pueden ser croquis, dibujos, litografías, fotografías como una que muestro ahí. Y a eso además se suma también como una fuente de información importante la información oral, la memoria oral. Entonces, sobre todas esas fuentes de información es que tratamos de integrarlas críticamente y ahí esas son las bases, digamos, para el conocimiento arqueológico de este periodo, que como ven, bueno, ya en su propia conformación es un campo bastante complejo y de desarrollo relativamente reciente en Argentina. Diríamos que es una de las especialidades dentro de la arqueología que en los últimos 30 años creció más. Y gran parte de ella en contextos, en la región pampeana y en contextos asociados a contextos de frontera, sobre los que vamos a hablar un poquito más adelante también. Bueno, junto con la llegada de en este periodo, mejor dicho, de estos 500 años, se dio un episodio climático muy importante, que fue un episodio climático global, una oscilación climática que se conoce como pequeña edad del hielo y se caracterizó por condiciones más áridas y frías que las actuales. Esto originó el avance de glaciares en la zona andina y en las planicies un clima árido a semiárido con muchas sequías. También esto originó cambios en algunas formas de relieve, en la extensión de los sistemas lacustres y fluviales y la alteración, por supuesto, de los recursos vegetales y animales. No hay acuerdo sobre el comienzo de este ciclo, de esta pequeña edad del hielo. Para algunos investigadores fue el siglo XVI, otros lo extienden el comienzo hacia el siglo XVIII, pero sí es claro que terminó en los comienzos del siglo XIX. La última gran sequía está registrada para las décadas de 1820, 1830, por viajeros incluso como por ejemplo Darwin en ese momento. Y recientemente se ha propuesto que en realidad fueron dos pulsaciones frías distintas que fueron, y en el medio, un periodo de clima relativamente similar al actual, que habrían comenzado hacia el siglo XV, la primera, y la segunda, más intensa, en el siglo XVIII, ¿no? Y con una duración aproximada hasta las primeras décadas del siglo XX. Acá hemos representado en una línea de tiempo esta pequeña edad del hielo del siglo, bueno, acá la marcan, digamos, desde el siglo XIV hasta la primera mitad del XIX. Este material yo lo tomé de un trabajo de Carlos Quintana, que les recomiendo, y justo vi que hace unos meses él dio una conferencia en un ciclo de charlas de divulgación científica que está disponible por YouTube. Ahí les puse el link si les interesa ahondar un poquito más en este tema. Pero bueno, todo este episodio entonces climático estuvo caracterizado por una gran aridez, por algunos ciclos de lluvias pero muy cortos y en general la escasez de agua, lo que hizo además, lo que generó episodios de mucha mortandad de ganado en la zona serrana y en la zona de las llanuras. Acá la gran seca que yo mencionaba, y ya hacia mediados del siglo XIX, entonces gradualmente se fueron aumentando las precipitaciones y se fueron instalando condiciones climáticas similares a las actuales. Pero también decía, la llegada de los conquistadores no solamente trajo a los propios conquistadores, sino que trajo un montón de especies animales y vegetales que transformaron el ecosistema pampeano. Por ejemplo, con relación a la vegetación, el paisaje pampeano prácticamente tenía una cobertura de gramíneas con
poca distribución de árboles que estaban restringidos, algunos sauces en cursos de agua, muchos de ellos descendientes de los cordones serranos, especialmente Ventania, hacia el oeste, ya digamos el límite con la zona del Espinal, algunos bosques bajos, algunos montes de algarrobo y los famosos montes de tala o islas de tala en la zona del litoral este, digamos, entre el Río de la Plata más o menos hasta la laguna de Mar Chiquita. Pero fuera de esos sectores, el resto de esa gran región pampeana carecía de árboles y esa situación se dio hasta entrado el siglo XIX, cuando empezó a ser cada vez más importante, digamos, la forestación antrópica, la forestación humana. Hasta ese momento la leña era un recurso muy escaso y debía ser suplido con otros elementos como grasa, huesos y sebo de animales. Bueno, y este cambio en la vegetación que yo decía fue descrito por algunos viajeros, por naturalistas a fines del siglo XVIII y principios del XIX, entre ellos Azara y Darwin, que notaron que lo que ellos llamaban los pastos duros, el pastizal pampeano, estaba siendo reemplazado por pastos blandos, formados por malvas, cardos, ortigas, trébol, hinojo, entre otras especies, que fueron muy importantes para la alimentación de las especies introducidas, especialmente del ganado. El ganado vacuno junto con el ganado caballar produjeron, mejor dicho, el mayor impacto ecológico con relación a las transformaciones en la fauna de la región pampeana. Estos fueron transportados en las expediciones españolas y luego desde otras ciudades españolas hasta el Río de la Plata. Se multiplicaron libremente, prácticamente sin competidores y sin predadores, y formaron rebaños inmensos que fueron descritos en su momento por muchos viajeros, por misioneros, con mucho asombro, y que formaron la base económica tanto de la población indígena como también de la población española en el periodo colonial. Inicialmente los caballos llegaron desde el mismo momento de la expedición de Pedro de Mendoza en 1530, muchos quedaron abandonados y luego se fueron sumando a esos animales otros que se iban escapando, digamos, de las poblaciones españolas a partir de la segunda fundación de Buenos Aires en 1580. Este aumento en los caballos baguales continuó todo el siglo XVII. Prácticamente ocupaban, digamos, enormes extensiones en todo lo que es la zona del Tordillo, del Tuyú, en la llanura interserrana, en la llanura al norte, entre el río Salado y el sistema de Tandilia, y, como decía, fueron un recurso muy, muy buscado y utilizado especialmente por las poblaciones indígenas. Este stock de baguales empieza a reducirse para comienzos del siglo XIX y hacia mediados del XIX ya se extinguen definitivamente las caballadas baguales. Acá vemos un mapa hecho por el misionero jesuita Cardiel, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, que precisamente marca en la llanura entre Tandilia y en la cuenca del Salado yeguadas, la existencia de todo este manchón con gran cantidad de yeguas, de las cuales se abastecían, como dije, diferentes poblaciones indígenas. Y hay una crónica comienzos del siglo XVII, ¿no?, donde habla de la fertilidad de la llanura pampeana y de su aptitud, digamos, para la alimentación de estos baguales, que dice que se han multiplicado al infinito, estos ganados, que incluía ahí el ganado vacuno y los caballos. La introducción del vacuno fue un poco posterior a la de los caballos, comenzó con la segunda fundación de Buenos Aires en 1580, pero también sufrió, como dije, este proceso de multiplicación vertiginosa y ya para comienzos del siglo XVII empiezan vecinos de las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba a pedir permiso para las famosas vaquerías. Esto era para hacer expediciones, para entrar en esas tierras, digamos, ocupadas por los pueblos indígenas, al sur del río Salado especialmente, toda la llanura pampeana, al norte de Patagonia, y una vez conseguidos estos permisos,
se internaban hacia el interior y hacían, en realidad lo que les interesaba era hacer corambre, es decir, obtener el cuero de estos animales vacunos, no tanto la carne. Como si los pueblos indígenas hicieron uso inmediatamente de este recurso y no solo, digamos, para consumo local, para consumo doméstico, sino también como un bien que, al igual que los caballos, formó la base de los circuitos comerciales entre diferentes grupos indígenas, tanto los que habitaban en la región pampeana como con otros grupos vecinos del norte de la Patagonia, la actual provincia de La Pampa, digamos hacia el oeste, la zona de Cuyo y la cordillera. El ganado vacuno, cimarrón, comienza a extinguirse antes que los baguales, por la intensa explotación, precisamente por estas vaquerías que yo mencionaba antes, y también de las sociedades indígenas. Ya tenemos algunos registros escritos que hablan de la disminución de este ganado para comienzos del siglo XVIII, y en las décadas siguientes termina por desaparecer. O sea, hacia mediados, fines del siglo XVIII, ya prácticamente no había de este ganado vacuno cimarrón. Y eso además, bueno, generó conflictos entre las poblaciones indígenas y la población hispano-criolla. Acá una imagen para que tengan una idea, que era un ganado mucho más enjuto, con grandes cornamentas, digamos, no era bastante diferente a la imagen que tenemos hoy, ¿no? Del ganado vacuno, que se desarrolló, digamos, como consecuencia del arribo de los primeros animales de raza ibérica que trajeron los conquistadores. También ocurrió la introducción de cerdos con que acompañaron, digamos, era un animal que era fácilmente trasladado en las expediciones por vía marítima, de rápida procreación. Hay crónicas ya desde los siglos XVI y XVII que hablan de piaras de cerdos salvajes, ¿no? Que escapados de las poblaciones se entraban en tierra adentro, especialmente en la llanura y las zonas bajas de la cuenca del río Salado y la llanura norte del sistema de Tandilia. Y también las ovejas completan un poco el panorama de los cambios de las especies introducidas y los cambios ecológicos que esto trajo. Las ovejas también fueron introducidas luego de la segunda fundación de Buenos Aires y en realidad no fueron durante el periodo colonial tan importantes en la economía colonial como por ejemplo sí fue el ganado vacuno, pero sí las ovejas fueron muy importantes para la economía indígena. Y ahí se dio un proceso de cría y de selección de ovinos, o sea, de esos ovinos introducidos por los españoles. En las tolderías empezaron a buscar animales, digamos, de vellón más largo y de mayor tamaño, cosa que tuvieran una mayor producción, y finalmente desarrollaron las llamadas ovejas pampas, especialmente destinadas a la producción lanar. Esa producción lanar estaba asociada con la textilería, que fue una de las actividades productivas muy importantes de las poblaciones indígenas, especialmente de aquellas que estaban ubicadas en la zona de la cordillera y que con el proceso conocido como la araucanización de la pampa, digamos, se establecieron redes de comercio, una fuerte influencia sobre los grupos indígenas locales e inclusive en algunos casos se instalaron contingentes de población procedentes de la Araucanía, sobre todo a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Toda esta actividad textil, que fue muy importante como base del comercio y del intercambio, tanto entre grupos indígenas como entre ellos y la población hispano-criolla, estuvo asociada, como dije, a la cría de ovejas. Inclusive hay algunos investigadores, como Raúl Mandrini, que han planteado que uno de los centros importantes de cría de oveja en la región pampeana estuvo precisamente en el sistema serrano de Ventania. Bien, y acá algunos ejemplos de estos ponchos, que era uno de los productos de intercambio principales, y este padre Cardiel, que yo mencionaba antes con relación al mapa, que estuvo misionando en las sierras del Volcán,
en el extremo oriental del sistema de Tandilia, hacia fines del 1746, dice y interactúa con algunas partidas indígenas que habían llegado hasta ahí para buscar yeguas y caballos, y dice que hacían todos los años ese recorrido y que de esa manera, que algunos de ellos también incluso llegaban a Buenos Aires, que intercambiaban, que se llevaban bebidas alcohólicas, cascabeles y adornos para sus fiestas, y que lo que ellos traían a cambio de todo esto eran ponchos, que estos ponchos venían de la zona de los Aucaes, ¿sí? Como en ese momento se referían, digamos, a algunas poblaciones o araucanas o de la zona cordillerana, ¿sí? Entonces, fíjese, ya desde muy temprano, mediados del siglo XVIII, es que está testimoniada, digamos, la importancia que tenía la actividad, por un lado, de la textilería indígena y por otro lado también del intercambio comercial, que no solo, como dije, incluía el circuito, digamos, indígena entre diferentes grupos, entre diferentes tribus, sino también la población hispano-criolla. Durante el periodo colonial, los grupos indígenas en Tandilia reorganizaron su economía hacia la ganadería y al comercio, como dije antes. Ahí tenemos algunas citas de fuentes documentales sobre caciques de la zona, como el cacique Bravo, como el cacique Calpisqui, que hablaban de que tenían esta actividad comercial, de que intercambiaban ponchos por abalorios, por aguardiente, y que también tenían su actividad ganadera, como por ejemplo Calpisqui, que elegía los lugares más convenientes, ¿no?, para instalarse en las sierras del Volcán, Tandil, la Sierra del Cuello, como se mencionaba, las sierras, al actual sector de las Sierras del Azul, el Cairú y el arroyo Tapelchen o Tapalqué. Y en este contexto del periodo colonial hubo dos lugares muy importantes, los dos ubicados en Tandilia, donde se llevaban a cabo periódicamente ferias de ponchos, que son el Cairú y el Chapaleufú. En estos centros de reunión periódica llegaban grupos de regiones muy lejanas donde intercambiaban y establecían diferentes tipos de interacción. Aquí les marqué en un mapa que está adjunto a la obra del Tomás Falkner, otro misionero jesuita que también estuvo en las reducciones bonaerenses. Él escribe una obra que se llama Descripción de la Patagonia y las regiones adyacentes. En esa obra hay un mapa adjunto donde se muestran, ¿sí?, la región del Cairú en el extremo occidental del sistema de Tandilia, coincidiendo con lo que con esa área de investigaciones arqueológicas de las sierras de Curicó, sobre la que vamos a hablar después, y la otra zona, que es la famosa Feria del Chapaleufú, sobre la cual tenemos bastantes evidencias documentales y sabemos que estuvo funcionando por lo menos desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Y ahí, según esta fuente que les transcribí ahí, concurrían los indios chilenos y araucanos trayendo tejidos, los tehuelches, patagones y ranqueles, o sea, desde la Patagonia, ¿no?, el norte de Patagonia, y desde el oeste pampeano, traían peleterías y sal, y estos artículos los intercambiaban con pampas, aucaes y pehuenches en posesión de ganados vacunos y caballares, que algunos los tenían por cría propia, digamos, por rodeos propios, y otros también obtenidos por robo a las estancias de la frontera. En este contexto también del periodo colonial, a mediados del siglo XVIII, es que se registra un emprendimiento para evangelizar a algunos de los grupos indígenas con los que había, digamos, más trato y relaciones pacíficas con el gobernador de Buenos Aires, que aceptan reducirse a pueblos. Y es así que los jesuitas inician un ciclo de reducciones en la región pampeana, la primera de las cuales estuvo situada en la desembocadura del río Salado, Nuestra Señora de la Concepción, fundada en 1740. Luego, tomando esa reducción como puente, digamos, como puente de desembarco, fundan en 1746 en el sector oriental, de Tandilia,
en las proximidades, y por eso lleva su nombre, de la actual Sierra de los Padres, la misión Nuestra Señora del Pilar del Volcán, y también en Tandilia, muy cerca, a unas 2 leguas, en un lugar que no ha podido identificarse con mayor precisión, la misión Nuestra Señora de los Desamparados. Esta última para los grupos tuelchus, como ellos llaman, que no querían estar junto con los serranos, entonces por eso les tienen que hacer, digamos, una misión aparte. Y aquí tenemos en este mapa, también confeccionado por Cardiel, donde él marca algunos de los recursos naturales, algunos de los rasgos del paisaje y el camino que en ese momento él recorrió y recorrían los padres para ir desde la reducción de la Concepción a la reducción del Pilar. Luego está marcado un camino que recorrió Cardiel en su viaje y exploración al río del Sauce, en el cual se calcula que llegó más o menos hasta el arroyo Claromecó, sobre el litoral marítimo, y este camino me interesa marcarles acá, que figura como Camino de los Serranos, que era un camino indígena que conectaba, digamos, Tandilia con Ventania y luego hacia el interior, con el oeste y con el sur, con el norte de la Patagonia. Aquí entonces esta es una imagen tomada de un libro de Raúl Mandrini que ilustra bastante bien, bueno, todos esos circuitos de intercambio y de interacción comercial que se establecieron durante el periodo colonial, por un lado, digamos, lo que eran las fronteras españolas, ¿sí? Aproximadamente hasta el río Salado, en la actual provincia de Buenos Aires, y luego sur de Córdoba y San Luis, desde donde los grupos indígenas obtenían tejidos, azúcar, harina, yerba, licor, diferentes artículos de consumo, armas en algunos casos también, al igual que del lado de los asentamientos del otro lado de la cordillera españoles, ¿no? En el actual territorio de Chile. Y luego los circuitos intraétnicos que articulaban, como decía antes, grupos del norte de la Patagonia con grupos con los ranqueles o los pehuenches del oeste, de la zona cordillerana y actual provincia de La Pampa, con los grupos bonaerenses, con los pampas y los serranos y posiblemente tehuelches también, como llamaban las crónicas de ese momento, sobre todo del siglo XVIII, estas poblaciones indígenas, cuyo principal bien de intercambio era el ganado vacuno y el ganado caballar, con el cual obtenían todo otro montón de elementos para la vida. Y por supuesto que estos circuitos de intercambio requerían la existencia de caminos, de vías de circulación, y aquí tenemos también de la misma publicación de Mandrini este mapa con las principales rastrilladas que articulaban la Pampa bonaerense, la frontera de Buenos Aires, con todo el interior del territorio, llegando hasta el actual Chile, ¿no? Y para Tandilia tenemos 2 caminos muy importantes, uno que aproximadamente está marcado en ese mapa de Cardiel, desde la zona del Tuyú, del Tordillo, bordeando por la costa el sistema de Tandilia y luego internándose hacia el interior, hacia el sistema de Ventania, y con algunos lugares, por ejemplo la isla de Chuelechuel, el actual, digamos, Carmen de Patagones, la isla de Chuelechuel, como para cruzar los ríos Negro y Colorado, hacia el norte de la Patagonia y luego también hacia el oeste. Este es este camino que estoy marcando acá, con diferentes bifurcaciones. Y también otra rastrillada muy importante, conocida como el Camino de los Chilenos, que arrancaba desde el extremo occidental de Tandilia, desde la zona del Cairú, las actuales sierras de Curicó, y hacia el oeste atravesaba toda la región pampeana hasta llegar a los diferentes pasos cordilleranos. Acá tenemos en esta imagen lo que les quiero mostrar es, bueno, lo que fue, digamos, la extensión de la frontera bonaerense durante el periodo colonial, que no atravesó, digamos, prácticamente el río Salado,
En las primeras décadas del siglo XIX hubo un poblamiento espontáneo, no tanto planes oficiales de avance, sino más bien particulares que negociaron las condiciones para establecerse en este sector de acá, digamos hacia el sur del Salado, los actuales partidos de Dolores, Maipú. Pero el avance grande que llega hasta Tandilia fue el encabezado por las campañas militares de Martín Rodríguez, que precisamente uno de los hitos de esas campañas fue la fundación del Fuerte Independencia en la actual ciudad de Tandil en 1823. Esto es lo que marcó la llegada, digamos, de la población criolla, ¿no? Y de estos planes de poblamiento y de avance de la frontera y de obtención de las tierras por medio del establecimiento de fuertes, de fortines, del otorgamiento de tierras, la instalación de estancias, también de comercios que acompañaban a los fortines y a las estancias, las pulperías, las casas de negocio. Hasta ese momento, el sistema de Tandilia formaba parte de este gran territorio indígena que yo mostraba antes, con diferentes tribus, con diferentes identidades, que tenían un cierto grado de autonomía, digamos, y de independencia territorial con relación a la colonia española y luego al Estado independiente, ¿no? Pero a partir de este momento es que entonces algunos de estos grupos indígenas, con el avance de la frontera hasta Tandilia, van a migrar, muchos se van a correr hacia el segundo cordón serrano, hacia Ventania, otros van a insertarse como mano de obra en las estancias, en los poblados, y otros van a quedar viviendo, algunos caciques y sus tribus, como indios amigos, en la frontera, en las inmediaciones de los fuertes. Bueno, hecho este rápido repaso así ambiental e histórico, vamos a comentar entonces las investigaciones arqueológicas recientes en estos tres sectores que marcaba del sistema de Tandilia. En primer lugar, vamos a hablar de la localidad arqueológica de las Sierras de Curicó, en su extremo occidental. Aquí tienen, estas sierras están formadas por dos cerros, el Cerro Curicó Este y el Cerro Curicó Oeste. Ahí les estoy mostrando dos vistas de estos cerros, que son formaciones principalmente cuarcíticas. Y aquí tenemos esta zona del Cairú, que ya aparecía en ese mapa del padre Falkner, que les había mostrado antes, y concordantemente aparece en otros mapas de la década de 1786 y 1775 que les marqué acá. Aquí figura como L y M Cairú, o sea, laguna y mountain o monte Cairú. Y fíjense esto que está marcado acá, el camino a Salinas, porque el Cairú no solamente era una ruta muy importante que articulaba con esa gran rastrillada que dije antes, la rastrillada de los chilenos, sino que también estaba muy próxima a otra ruta muy importante del periodo colonial y también del periodo independiente, que era la ruta donde iban las caravanas que salían de la frontera de Buenos Aires a obtener sal a Salinas. Y esto pasaba cerca, como se ve en este mapa, de Sá y Faría, apenas hacia el oeste de la zona del Cairú. Y aquí también en este mapa tenemos marcada la Sierra del Cairú, articulada con estos caminos, digamos, que entraban hacia la frontera de Buenos Aires. Es decir, que es una zona muy estratégica desde el punto de vista de la articulación de estos circuitos comerciales interétnicos e intraétnicos, y también para la economía colonial por el desplazamiento y la importancia, digamos, que tuvieron estas expediciones a Salinas. Aquí tenemos una vista del Cerro Curicó Este, que es donde se concentra la mayoría de las evidencias arqueológicas, que consisten en sectores con pinturas rupestres, que están marcados con amarillo, construcciones de piedra y un alero, un pequeño alero con evidencias de ocupaciones humanas que fue excavado. Esta localidad arqueológica se descubrió en la década de 1990, comenzaron a investigarla los arqueólogos Gustavo Politis y Patricia Madrid, y yo me sumé en la década del 2000 a las investigaciones, especialmente, digamos, orientadas hacia la excavación del alero.
Aquí tienen algunas imágenes de las construcciones de piedra. 2 de ellas son pequeñas construcciones circulares que están sobre la ladera del cerro. Una se excavó y arrojó muy poco material lítico, elementos de piedra, desechos de talla de piedra. Estas construcciones circulares pensamos posiblemente que se trató de con parapetos, digamos, lugares para esconderse. Si recuerdan, estas construcciones están situadas acá. Entonces, posiblemente si pasaban animales por esta llanura del medio, entre medio de los 2 cerros, este era un buen lugar, digamos, porque donde, por ejemplo, cazadores podían esconderse, digamos, para acechar a eventuales presas. Esa es una de las hipótesis que manejamos. Y estas otras son 2 estructuras muy pequeñas con forma de U que están en lo alto, no en la ladera, sino en lo alto del cerro. Y pensamos que podían haber sido para encender fuegos, que el tema de era un sistema de comunicación, el prender fuegos en determinados sectores que está registrado por muchos cronistas ya desde los primeros momentos de la conquista. Dicen que los grupos indígenas para comunicarse entre sí tenían este sistema, digamos, de encender fuegos, ¿no? Y que se viera ese humo desde largas distancias. Esta es la quinta construcción de piedra del Cerro Curicó, que es en una saliente del farallón rocoso del cerro, con un excelente dominio visual sobre toda la llanura que se extiende hacia el norte, y que fue cerrado con este pequeño murito de pirca. Esto pensamos precisamente que tuvo la función, ¿no?, de ser un lugar de avistaje. Y aquí algunas de las pinturas rupestres de este lugar, principalmente son pinturas geométricas, aunque también hay algunos que podrían ser algunas imágenes figurativas, como quizá una flor, principalmente hechas en rojo. Y aquí está la ubicación del alero. Acá pueden ver también, ¿no?, esa gran llanura que se extiende hacia el norte y el gran dominio visual que tiene este sector sobre las inmediaciones, reforzando esta cuestión, ¿no?, de la importancia estratégica para el control del territorio y de las personas y los ganados y los recursos y los productos que se movían en ese territorio. Aquí tenemos una vista del alero antes y después de terminar las excavaciones. Esta es la planta de las cuadrículas que se excavaron. Este es un pequeño depósito de agua que se acumula por la lluvia y la ubicación de algunas grandes rocas en la entrada que tienen, como ven, restos de haber sido utilizadas para afilar posiblemente instrumentos de metal. Esto fue como una de las cosas que nos dio la pista que podía haber ahí, a partir de la existencia de posiblemente estos elementos de metal, que podía ser un sitio que fuera, digamos, que correspondiera al periodo posterior a la llegada de los españoles. Acá algunos de los objetos que se hallaron a partir de las excavaciones del alero Curicó, principalmente su gran mayoría son desechos de talla, de la confección de instrumentos de piedra, que algo hablaron ya en la clase pasada, y algunos instrumentos. Acá tenemos fotos de los instrumentos. En la hilera de abajo, puntas de flecha, pequeñas puntas triangulares. Estas son raederas, utilizadas principalmente para el trabajo de pieles y de cueros. Un perforador, un pequeño cuchillo y un raspador. También esto para el trabajo de pieles y de cueros. Y también aparecieron muchos pigmentos de los utilizados para hacer las pinturas en la excavación del alero, y un pequeño fogón que eso se dató, se hizo carbono 14 de los restos que aparecieron en el fogón, y ahí les puse los fechados estimativos aproximados del fogón, ¿sí? Esto, bueno, los fechados radiocarbónicos no me voy a extender, pero bueno, no son equivalentes los años radiocarbónicos de los años calendáricos nuestros, entonces hay toda una calibración que se debe hacer, y lo que les mostré aquí son los fechados calibrados, es decir, expresados en años de la era.
Entonces, esto está dando para las ocupaciones del alero Curicó un fechado entre el siglo XV, ¿sí?, y posiblemente hasta el siglo XVI. Es decir, esta es una ocupación que es inmediatamente anterior a la llegada de los españoles al Río de la Plata y quizás se extendió ahí un poquito más. Pero lo que es claro es que no hay restos materiales de un intercambio, mucho menos de una presencia de pobladores españoles aquí o de individuos españoles, mejor dicho. Porque todo el instrumental corresponde a, principalmente de piedra, como dije, corresponde a lo característico, digamos, de las poblaciones indígenas de la zona. O sea que si bien cronológicamente puede haber estado en los momentos ya de la conquista, no hay un impacto, por lo menos en esta zona, en este momento tan fuerte de esa sociedad colonial, ¿no? El alero en particular, la interpretación tiene que ver con un lugar de actividades especializadas, especialmente todo lo que tiene que ver con la confección de instrumentos de piedra para la caza, como las puntas de flecha, para el trabajo de cueros, como las raederas y los raspadores, y el procesamiento de diferentes recursos animales. Y toda la localidad arqueológica, es decir, pensando también en las estructuras de piedra, en las representaciones rupestres, en su ubicación en el espacio, es un conjunto diverso que nos permite comprender también las formas de uso y de construcción del paisaje de estas poblaciones indígenas en este sector de las sierras bonaerenses del sistema de Tandilla. Y esto es bastante similar o tiene pautas, digamos, en común a lo que ocurre en el otro extremo del sistema de Tandilla, al cual me voy a referir después en otra localidad arqueológica, donde también hay un patrón de asentamiento de cuevas y aleros, aprovechando recursos estratégicos, con buena disponibilidad de agua. Me olvidé decir que en las sierras de Curicó hay manantiales, por ejemplo, también en lugares que luego de la llegada de los españoles y ya planteado todo ese sistema y esa reorganización económica de los grupos indígenas en torno al comercio de ganado y a las redes de intercambio, es que estas zonas como el Curicó tuvieron una importancia estratégica, ¿no?, en cuanto a la circulación y al control y manejo del territorio. Esta es la otra localidad arqueológica a la que me voy a referir, en el otro extremo de Tandilla. Esta es una zona donde ha desarrollado investigaciones arqueológicas muy importantes un equipo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Facultad de Humanidades, dirigido por Diana Massanti, a través del Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense, que ahí les puse la página web y les recomiendo si pueden entrar. Pueden bajar materiales y bibliografía sobre los muchos trabajos de investigación que han hecho. Yo solo voy a hablar de una localidad arqueológica que está situada en la Sierra de la Vigilancia, que es la localidad La Amalia, que tiene algunas similitudes con lo que yo estuve contando antes de la zona de Curicó, pero también sus particularidades. Aquí también hay sectores con construcciones de pirca. Este que muestro aquí es una de las construcciones más grandes, de planta ovalada, que fue excavada y es interpretada por Massanti y por Quintana como un lugar de encierro de ganado, especialmente de ganado vacuno. Acá tenemos otro de los sitios, que esto está sobre una terraza más baja, sobre el arroyo Chocorí, y aquí se excavó gran concentración de huesos de animales y de cáscaras de huevo de ñandú. Este lugar, entre ellos, en los animales, por ejemplo, huesos de caballo, muchos de ellos parcialmente articulados. Y esto se fechó y dio un fechado, la cáscara de huevo de ñandú, que lo ubica más o menos también en el siglo XVIII, 220 años antes del presente. En base a esto y también a otros indicadores, como por ejemplo cuentas de vidrio que aparecieron en otro de los sitios de esta localidad, es que Massanti y Quintana
atribuyen una cronología de mediados del siglo XVIII para toda esta localidad arqueológica, que está conformada, como dije, por construcciones de piedra, pero también aleros, terrazas fluviales, en diferentes microambientes, donde se han ubicado diferentes sitios arqueológicos con materiales que aquí les estoy mostrando, con cerámica, con material lítico similar, por ejemplo, al hallado las puntas de proyectil, las raderas, los raspadores entre los instrumentos, pero también aquí aparecieron bolas de boleadora, a diferencia de Curicó, donde no habían aparecido, y una cerámica muy característica, que es esta cerámica que están viendo aquí, principalmente corresponde a jarras y a ollas, que por el estilo decorativo, por estas acanaladuras que ven que tienen aquí, cerca del cuello, estas piezas, se pudieron identificar como que son procedentes de la zona de la cordillera. Este estilo cerámico se conoce como el estilo Chayas, que es de poblaciones de la zona cordillerana, es un estilo correspondiente a grupos mapuche. Entonces es bien importante porque esto es un indicador precisamente de esta interacción con grupos, como decía antes, con grupos indígenas de la zona de la cordillera en este sector, en el extremo occidental del sistema de Tandilya, ¿no? Y de todas estas redes de intercambio que funcionaban desde momentos prehispánicos y siguieron funcionando después de la conquista en el marco de esta nueva economía orientada hacia la ganadería de vacunos y de caballos, y también de lanares, de ovinos, y de las actividades comerciales. Esta otra cerámica corresponde a botijas. Estas son de origen español, son recipientes en los cuales eran utilizados para trasladar líquidos principalmente en el periodo colonial. Y están apareciendo también como parte de los restos arqueológicos en esta localidad, La Amalia. Y por último, las cuentas de vidrio que les decía antes, que formaban parte de estos avalorios que decían los grupos indígenas, que era una de las cosas que iban a intercambiar, ¿no? Adornos y avalorios. Vemos entonces algunos elementos, algunos indicios que muestran cómo esta localidad arqueológica estaba inserta en redes de intercambio y de interacción mucho más, articulando poblaciones mucho más lejanas. Por un lado españolas, pero también otros grupos indígenas, como por ejemplo procedentes de la zona de la cordillera neuquina, ¿no? En el actual territorio de la provincia de Neuquén. Entonces, bueno, los autores plantean este patrón de asentamiento estructurado en torno a los valles serranos, que viene desde el periodo prehispánico y continúa en el periodo poshispánico, con una gran ocupación en cuevas y en aleros, relacionado con la disponibilidad de otros recursos, como en este caso leña, también agua, buenas pasturas, y una articulación, en este caso, del espacio doméstico, ¿no? Con áreas donde, por ejemplo, el corral para tener el ganado vacuno, o áreas domésticas para la producción de instrumentos líticos, como en el caso de Curicó, especialmente instrumentos destinados a la caza, también al trabajo en pieles, lugares para despostar y consumir y procesar ganado. Y los autores, bueno, relacionan también toda esta ocupación con ese centro de engorde de caballos baguales que había en las sierras del Volcán y que fue descrito por los jesuitas para mediados del siglo XVIII, en forma relativamente contemporánea a estas ocupaciones en la Amalia, ¿no? Y como dije antes, bueno, como indicadores de interacción con estos grupos cordilleranos y también de contacto hispano-indígena. Acá también me olvidaba, estas no son de la Amalia, son de otros sectores del sistema de Tandilya, del sector oriental, también investigados por el equipo de Diana Massanti. Digamos que pinturas rupestres es algo curioso, pero la distribución de las pinturas rupestres en el sistema de Tandilya está en los dos extremos, en el extremo oriental y occidental. En toda la porción intermedia no hay registro
de pinturas rupestres. Y estas pinturas rupestres son principalmente motivos geométricos y están asociadas a un estilo artístico, digamos, vinculado con el periodo tardío para el norte, sobre todo el norte de la Patagonia, por los especialistas. Pero igual se las quería mostrar. Y el último caso al que me voy a referir son las construcciones de piedra de la porción central de Tandilia. Y aquí hay dos subsectores, por un lado las Sierras del Azul y por otro lado lo que es la cuenca del arroyo Chapaleufú que rodea a la Sierra Alta de Vela. En estas construcciones de piedra, también conocidas como corrales de piedra o corrales de indio, ha habido diferentes propuestas, diferentes interpretaciones. Aquí les puse por ahí las principales, digamos, ¿no? Muchas de estas interpretaciones plantean que tuvieron un origen indígena y que estuvieron asociadas algunos como lugares de habitación de las tribus, pero otros autores plantean que fueron corrales que utilizaron como infraestructura para los arreos de ganado que era trasladado y finalmente terminaba en los mercados chilenos a través de esas rastrilladas, como el camino de los chilenos que mencionábamos antes. Las construcciones que se conocían hasta los años 90 en esta zona eran estas grandes construcciones, con plantas geométricas, circulares, cuadrangulares, rectangulares, fíjense acá, pueden ver, por ejemplo, esta está con ganado, la dimensión y la superficie que tiene. Acá tenemos otras imágenes, con muros en algunos casos de 1,80 m de altura, casi de un 80-90 centímetros de ancho, en fin, eran construcciones muy, muy visibles, muy voluminosas, muy imponentes. Acá tenemos las plantas de las 4 principales, ¿no? Que yo les estaba mostrando antes en las fotos. También figuras así, formas geométricas muy marcadas. Cuando yo empiezo con mi proyecto de investigación en esta zona, lo que empiezo a encontrar a medida que recorría las sierras era cada vez más construcciones, pero construcciones muy diferentes, construcciones irregulares, construcciones con paredes más chicas, menos altas, y que en la gran mayoría de los casos aprovechaban los afloramientos rocosos de las sierras en parte de sus perímetros, ¿no? Acá pueden ver algunos ejemplos. Y con formas y dimensiones muy, muy, muy variadas. Acá otros ejemplos también. Y acá algunas plantas, ¿no? Desde construcciones simples hasta otras compuestas por varias de diferentes formas, separadas, y en este caso, en el caso de la Martina, una construcción bastante compleja que tenía diferentes estructuras. Este es el mapa con el que yo terminé una etapa de las investigaciones. Los triangulitos que están marcados con blanco son las construcciones que ya se conocían y ya estaban publicadas cuando yo empecé a trabajar. Y los que están con negro son los que se agregaron después, a partir de la prospección y del relevamiento y del recorrido en las sierras. Hoy en la zona de la cuenca del Chapaleufú conocemos más de 43 construcciones de piedra, y la gran mayoría en realidad no son como estas primeras que se conocían, sino son estas construcciones más irregulares, más caóticas, de formas no geométricas y demás. Y otra cuestión importante es que, si se fijan, este es el arroyo Chapaleufú Grande y este es el arroyo Chapaleufú Chico. La gran concentración de construcciones se da sobre, en este caso, la margen derecha del Chapaleufú Grande y sobre este sector de acá, que son arroyitos afluentes también del Chapaleufú Grande. Esto tiene estrecha relación, según pienso yo y en mi interpretación, precisamente con el funcionamiento de la Feria del Chapaleufú, a la que yo mencionaba antes, ¿no? Que estuvo vinculada con toda actividad comercial, en la cual las construcciones de piedra, sin duda, no todas, pero muchas de ellas sirvieron efectivamente como corrales para contener esas cabezas de ganado en este lugar donde llegaban tribus de diferentes lados para comerciar y para llevarse ese ganado.
Y en esa carta de La Calleja, que yo les había leído un pedacito antes, dice que sobre el Chapaleufú había tribus enteras instaladas, que se habían instalado ahí las tribus, que vivían, digamos, de forma relativamente estable. Y lo que nos permitió ver, digamos, analizando la concentración espacial de las construcciones de piedra arqueológicas, es que precisamente la gran concentración se da sobre el Chapaleufú Grande, que es posiblemente al cual refiera esta fuente, esta carta de Martín de la Calleja de 1817, y no al Chapaleufú Chico. Este es el otro sector donde estuve haciendo investigaciones, que son las Sierras del Azul. Ahí llevamos relevadas unas 20 construcciones de piedra que son también de características muy similares a las que había mostrado antes, ¿no? De formas irregulares, muchas aprovechando los afloramientos rocosos naturales, pero también en las Sierras del Azul detectamos tramos de muros de pirca, muros lineales de pirca, que no dan forma, digamos, no tienen forma de recinto, sino que se extienden siguiendo la topografía de las sierras a lo largo de, incluso en algunos casos, kilómetros. Acá tenemos una imagen de las construcciones de piedra de las Sierras de Azul que estuvimos relevando. Esta es una de las pocas que tiene una forma geométrica, es cuadrada, sino la mayoría, como ven, tiene formas más irregulares y aprovechan los afloramientos locales. Acá tenemos otras imágenes. Esta está en el terreno que corresponde a la base naval Azopardo, las Sierras de Azul. Y una de las cosas que pudimos identificar es una construcción de forma aproximadamente rectangular, que creemos, por la localización, por las medidas y las características que tiene, que corresponde a una construcción que describió el piloto Pavón, quien recorrió el sistema de Tandilia en una expedición en 1772 y refiere a lo que él llama un corral de pirca cuadrado. Y pensamos que esta construcción es una que está en una estancia que se llama Rodeo Pampa y que, como les decía, se ajusta bastante, digamos, a la descripción de Pavón. Y reconstruyendo el itinerario que hizo Pavón, es bastante coherente, digamos, que haya pasado por esa zona y que la haya visto. Porque lo que ocurre con muchas de estas construcciones de piedra es que no son visibles. Hasta que uno no empieza a caminar a las sierras y preguntarle a la gente, ir de una a otra, no las ve. Sobre todo las que están en sectores más difíciles de acceso, como por ejemplo la Sierra Alta de Vela. Pero bueno, en azul entonces identificamos estas 20 construcciones de piedra que creemos que forman parte de toda esta misma infraestructura relacionada con el traslado de los contingentes de ganado hacia Chile, y los muros, que son una particularidad de este sector de las Sierras del Azul. Identificamos 6 tramos de muros, aquí tienen su ubicación en la hoja topográfica. Muchos de ellos tienen la misma orientación, la misma alineación, y uno claramente, digamos, en forma perpendicular, que es este tramo de muro 2. Y acá tienen algunas imágenes para que vean de qué estoy hablando. Son muros que tienen, en algunos casos, más de 1,50 m de altura y un ancho de entre 80 centímetros más o menos, y que se llegan a extender varios cientos de metros en forma continua, ¿no? Después cortan un tramo y siguen otro tramo más extendiéndose. Acá tienen marcado la extensión de esto que decía antes, ¿no? Acá se interrumpe, pero este es el mismo tramo de muro que sigue. Este es uno de los tramos más extensos, que incluso se ve perfectamente en una imagen satelital de Google Earth. El trabajo que hicimos acá tuvo que ver con interpretar estos muros y sobre todo descartar la hipótesis de algunos investigadores que decían que eran linderos de campos. Cuando empieza a poblarse eso por la población criolla y se empiezan a deslindar las propiedades rurales, que estos muros no correspondieran a eso. No hay ninguna fuente documental que hable que para
hacer separaciones entre campos en esta época usaran muros. Lo que usaban simplemente eran mojones, ya sea de piedra o de hierro. Pero sometimos, digamos, a prueba esta hipótesis haciendo un trabajo de reconstrucción de diferentes planos, cartas, digamos, planos, cartografía, cartas topográficas actuales, imágenes de Google Earth y planos o croquis que acompañan a las mensuras de los campos. Hicimos toda una reconstrucción de las mensuras de los campos de la zona y acá ven un ejemplo y proyectamos la ubicación actual de los muros sobre estas antiguas mensuras y planos de los campos que son principalmente de la segunda mitad del siglo XIX. Y pudimos ver entonces que en algunos casos sí coinciden con separaciones internas dentro de un mismo campo y en otros casos no. Una de las cosas que pensamos es que posiblemente estos que no coinciden con un deslinde interno del campo de Eliseo Acosta, que es el que pudimos identificar, posiblemente fueron utilizados como parte de la tecnología agropecuaria para generar algún tipo de lugar de encierro de ganado a través de la utilización de estos muros. Y sobre todo en un momento, digamos, previo a la expansión del alambrado, que recién en esta zona ocurrió ya entrada la década de 1880 y 1890. Bien. Bueno, esto con relación, digamos, a los principales resultados y como para hacer un recorrido muy rápido de investigaciones que yo he desarrollado y que han desarrollado otros colegas sobre el sistema, distintos sectores del sistema de Tandilia y en distintas problemáticas, pero todas relacionadas al uso, al poblamiento, tanto indígena como en el siglo XIX, también criollo, de estas zonas, ¿no? Y el aprovechamiento de sus recursos naturales, de las fuentes de agua, de los recursos líticos, ¿no? Es decir, de las rocas, de sus formas, de su relieve, como por ejemplo los aleros, para generar lugares de ocupación, de habitación para los seres humanos, de las pasturas naturales, en el caso de, sobre todo de los que veíamos del ganado vacuno, caballar y ovino, y un poco para que tengan una idea, digamos, de la variedad de restos arqueológicos y de sitios arqueológicos, de las cuales yo mostré solamente un poquito. Hay más investigaciones, eso también lo quiero aclarar, no es que esto es toda la arqueología o todos los sitios que están trabajados de este periodo, pero bueno, sí me parece que quise ofrecer por lo menos una muestra representativa de esta variedad de sitios y bueno, y cuáles son los temas de investigación principales para este periodo. Los sitios y los materiales, ¿no? Digo también las colecciones arqueológicas, no solo los sitios. Y ahora vamos a la cuestión de pensar estos sitios, estos lugares como recursos turísticos, ¿no? Que un poco ya había salido y voy a retomar acá cosas de lo que se había charlado la vez pasada. Al igual que lo que ocurre con lo que contaban el equipo de investigación en Necochea, ninguno de estos lugares hoy está abierto al público, digamos. Ninguno de estos lugares constituye un recurso turístico que esté integrado a circuitos o demás. Salvo el caso de dos construcciones de piedra que están en las Sierras del Azul, en la base Azopardo, en la base naval, en Azul. Todas las demás están en campos que son propiedad privada, campos destinados, digamos, a la producción agropecuaria, más recientemente también a la producción minera, y muy recientemente se han instalado en muchos de ellos, especialmente en las Sierras del Azul, parques eólicos, es decir, la generación de energía eólica, ¿no? Entonces han instalado estos molinos, los aerogeneradores, que han producido un impacto tremendo en los sitios arqueológicos desde ya. Entonces, bueno, hoy no forman parte de ningún circuito turístico ni están pensados, digamos, como recursos turísticos.
Y yo pensaba, bueno, en qué cosas existen y qué cosas se necesitarían en términos de pensar en incluirlos en algún tipo de oferta turística regional. Lo que tenemos como activo, digamos, son muchas décadas de investigación arqueológica, mucho conocimiento producido en el marco de diferentes proyectos de investigación de diferentes universidades, de Mar del Plata, de la UNICEN, de La Plata, de Buenos Aires. Hay muchos equipos de investigación que en las últimas décadas han investigado en Tandilia. Diferentes temáticas, diferentes cronologías. Como vieron entre la charla pasada y la mía, en una pequeña muestra tenemos, digamos, 12.000 años de historia humana en las sierras representadas. Entonces disponemos de mucha investigación, disponemos de mucha información científica, principalmente, en menor grado información pensada como información de comunicación pública de la ciencia o de divulgación, en menor medida, pero también hay mucha información generada, y una cantidad grande de recursos humanos, de especialistas, digamos, que pueden aportar su conocimiento. Ahora, faltan cosas muy, muy, muy importantes para pensar por ejemplo, en abrir alguno de estos sitios de manera sustentable, ¿no? Como hablábamos la vez pasada, sin que eso genere un peligro y un deterioro para la preservación del sitio. No hay ningún tipo de actividad, ni de iniciativa, ni de preocupación por la preservación de estos sitios. Sean o no pensados como recursos turísticos, independientemente de eso, hoy no hay ninguna política, ni provincial, ni nacional, ni municipal, que esté pensando en la necesidad de cuidar y de preservar estos sitios. Y esto está muy relacionado con la falta de legislación. Esto ya lo mencionaron las chicas en la charla pasada. Bueno, no eran todas chicas, perdón. Pero bueno, sí, justo fueron chicas las que hablaron de esto. Tenemos una ley nacional que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico, pero carecemos de una ley provincial y carecemos de una aplicación efectiva de esos presupuestos mínimos de la ley nacional en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Carecemos también de políticas municipales que son como, bueno, los custodios más cercanos, los custodios inmediatos de los sitios arqueológicos. Desde ya que no hay ningún tipo de planteamiento en términos de, bueno, de planes de manejo y de ese tipo de cosas, ¿no? Para evaluar el posible impacto, para ver cuáles serían las mejores formas en las que uno de estos sitios puede ser recorrido. Estoy pensando sobre todo en las construcciones de piedra, que creo que eso dentro de la variedad de sitios serían por ahí los que ofrecen mayor facilidad de acceso a los visitantes y menor riesgo de destrucción. Pero bueno, hoy no existe ningún tipo de iniciativa, digamos, en ese sentido. Y también, lamentablemente, falta mucho trabajo, digamos, de divulgación en las comunidades locales, y también una valoración de estos sitios, ¿no? Y esto está relacionado con que, bueno, no se valora lo que no se conoce. Esto es, por eso los puse juntos, porque creo que van muy de la mano, ¿no? Y lamentablemente en la mayoría de los casos, bueno, depende de la buena voluntad o de la sensibilidad de los dueños de los campos, y a veces ni siquiera de los dueños, sino de los trabajadores que están ahí, de los encargados, de los puesteros, de los peones, que son los que cuidan este tipo de lugares, este tipo de sitios. Sin embargo, hay un impacto, hay un deterioro, hay un registro de diferentes tipos de deterioro que van desde deterioro por agentes, por ejemplo, en este caso las pinturas, ¿no? Deterioro, bueno, por agentes naturales como el crecimiento de líquenes, o en este caso acá cae, digamos, se genera como un chorro de agua que va erosionando el farallón rocoso y va deteriorando el sector que está con pintura, pero también acción humana, ¿no? Es decir, grabados arriba de las pinturas, lamentablemente, que en este caso directamente le generan un daño muy grande, y esto es absolutamente irreparable.
O también, en el caso de las construcciones de piedra, yo he registrado, bueno, daño por agentes naturales, como, bueno, en algunos casos la pendiente del terreno donde están hechas, o en este caso por el crecimiento de los árboles, pero también en muchos casos, acá ven, hay un alambrado, o sea, esta construcción la reutilizaron. Muchas de estas construcciones, sobre todo las más grandes, han sido reutilizadas con el agregado de alambrados o de tranqueras, como ven acá. En este caso, no sé si se ve, pero este es un alambrado que cruza y atraviesa por el medio una construcción de piedra. Esta está en las Sierras del Azul. Es decir, y en otros casos hemos podido, por ejemplo, identificar en fotos aéreas de la década del 80 construcciones que hemos ido al campo y ya no están desmanteladas, ¿no? O sea que directamente algunas que han desaparecido por completo, ¿no? Y otras que, bueno, tienen diferentes grados de deterioro. En este sentido, yo creo que los sectores con pinturas rupestres, por su excepcionalidad, deberían ser los que quedan excluidos de la visita directa, ¿no? Creo que esos deberían pensarse en formas virtuales, ¿no? Hoy con toda la tecnología de cómo se puede generar un registro que después pueda ser reproducido en otro lugar, ¿no? Pero no el acceso directo por su altísima sensibilidad y gran deterioro. Sin embargo, por ejemplo, las construcciones de piedra podrían, cumpliendo determinadas medidas de cuidado, como el marcar un recorrido, ¿no? Y protegerlas, en fin, con señalización adecuada, no sé, esto un poco, bueno, para abrir por ahí algunas puntas para la charla, de transformar estos recursos, como yo decía, ¿no? Estos recursos arqueológicos en recursos turísticos. Y creo que es más, lamentablemente, lo que está faltando que lo que hay. Bueno, concluyo con esto entonces, agradeciéndoles mucho la escucha y la paciencia, y me quedo abierta a comentarios, a preguntas. Bueno, bárbaro, Victoria. Espectacular el recorrido. Bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta como para hacer algo ahí en el chat. Sí, yo, profesor, Dale. quería hacer el comentario. Yo no sé si alguno tuvo la oportunidad de ir a las ruinas de los Quilmes en Tucumán. Hay un centro de interpretación que está fabuloso, es privado. Lo que queda de las ruinas de los Quilmes ya es poco y nada, precisamente por vandalismo o porque en la misma zona se empezó a poblar y entraron a destruir un montón de lo que quedaba de esa época. El centro de interpretación está muy bien hecho, porque además de poner fotografías, hay una especie de cine donde se cuenta todo el proceso, inclusive que sufrieron de los traslados de los indios desde Tucumán, inclusive hasta acá, hasta Quilmes, acá en la provincia de Buenos Aires. Excelente. Y hay también como sectores donde muestran cómo vivían en esa época, cómo criaban. La verdad está fabuloso el lugar. Y propiamente en el sitio donde estuvo el primer asentamiento. Lo bueno sería poder, primero y principal, identificar cuál es el lugar más destacable de todos esos estudios que se fueron haciendo, porque como dice la profesora, no hay una legislación y lamentablemente eso se puede llegar a perder en el mediano o largo plazo también por especulaciones inmobiliarias. Pero identificar uno, el principal, quizás por el tema de las pinturas rupestres, y presentar un proyecto de un centro precisamente de interpretación para rearmar toda esa vida que tenían en ese momento las comunidades aborígenes y bueno, y hacer de eso precisamente un lugar que sea sustentable y de tracción económica para que los proyectos puedan seguir avanzando y precisamente que se sustente a sí mismo ese lugar y bueno,
a precisamente los estudios que se están haciendo para seguir, para tener la continuidad y bueno, que se siga aprovechando esos materiales, ¿no? Bien, sí. Gracias, Mariela, por el aporte. Sí, sí, ahí Esteban había hecho una pregunta por escrito y después tenemos en espera a quienes levantaron la mano. ¿Querés repetir, Esteban, tu consulta? ¿O la leemos si no? Esteban decía, bueno, muy interesante todo lo dicho por Victoria, muchas gracias, y preguntaba qué representan las pinturas rupestres porque, bueno, no alcanzaba a identificar la forma, no sé si... Claro, son motivos geométricos, Esteban, son grecas, triángulos, rectángulos, cuadrados, son abstractos. En muy pocos casos hay algo figurativo. Una de las que yo mostré de los trabajos de Diana Massanti es una de las excepciones porque es un tridígito que sería como la pata de la huella del ñandú. Pero después la mayoría de ellos son geométricos, círculos, puntos, grecas, triángulos, algunos más simples y otros compuestos, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos qué representaban. Bien, bueno, muy bien, bueno. Muchas gracias. Creo que en orden estaba, Graciela, ¿puede ser? GP, sos Graciela, ¿no? Bien. Sí, perdón, Graciela Pompar, me olvidé de cambiarlo. Bien, gracias, adelante. En realidad tengo muchas preguntas, porque vengo investigando sobre este periodo de tiempo por mi cuenta. Yo soy licenciada en turismo y trabajo en extensión universitaria en lo que sería la zona de Sierra de los Padres, el volcán, Vigilancia, sí, bueno, en esa región. Y por motus propio vengo trabajando con los diarios de Faulkner y Cardiel y me resulta sumamente interesante la interacción que se da justamente en este periodo. Así que tengo muchas preguntas, pido después un contacto para preguntar más. Pero en principio quisiera, si puede ser posible, ampliar un poquitito el tema de la feria de ponchos, que es algo que yo desconocía, y que repitas por favor la ubicación de Chapaleofú, que se me escapó. Eso por un lado. Y por otro lado, una pregunta que hice la clase pasada y me pidieron que aguarde hasta esta oportunidad, que tiene que ver con por dónde iban las rastrilladas puntualmente de esta zona. Si iban por el mismo lugar que recorre la ruta 226 actualmente, pasando por Puertas de Labra, o si iba un poquito más hacia el sur, digo, por encima de lo que es la ruta hacia Viboratá, pensando en este lugar que estudió Diana Massanti, la cueva, o no me acuerdo los vestigios, Amalia, que están sobre la Vigilancia, un poquitito hacia el sur, no sobre la 226, si entiendo bien. Y por último, como tercera pregunta por ahora, quisiera saber si tienen algún dato sobre por qué estas pinturas rupestres estaban sobre el este y el oeste, si tiene que ver con algún tipo de culto que entendamos que ellos tenían en ese momento, o desconocemos el motivo. Bueno, a ver. Bueno, empiezo por la última. En parte, la distribución de las pinturas tiene que ver con el tipo de soportes, con las rocas que afloran. Son mejores, digamos, soportes para las pinturas los afloramientos cuarcíticos que los graníticos. Es decir, una parte de Tandilia afloran, digamos, los graníticos, que son como los más antiguos, y hay otros sectores que son esas formaciones tabulares, como escalonadas, digamos, que son los cuarcíticos. Esos son mejores soportes y ahí están muchas de las pinturas rupestres. Pero también, y por ahí te recomendaría, en la presentación yo cito un librito de divulgación que es de Diana Massanti y Carlos Quintana, que es Historias Milenarias Pampeanas,
Y ella ahí dice, interpreta la ubicación de las pinturas sobre el este, porque además dentro de los reparos rocosos o de las cuevas están apuntando hacia el este las pinturas. Entonces tiene que ver con el lugar de salida del sol, digamos, y con toda una cuestión cosmológica, simbólica y ritual de los grupos indígenas. Las de Curicó miran hacia el oeste, y Patricia Madrid, que es una arqueóloga que investigó especialmente esta cuestión de las pinturas, hizo todo un estudio y tenía que ver con el solsticio, digamos, y hay todo un alineamiento astronómico en el caso de las pinturas de Curicó. Eso ahí te puse un mail, te puedo mandar si te interesan esos trabajos, los de Curicó me refiero específicamente. Después, con relación al Chapaleufú, justamente yo uno de los trabajos donde me concentro en hacer toda la búsqueda documental de información acerca de la Feria del Chapaleufú, y trato de integrar esa información con los resultados de las investigaciones arqueológicas, ¿no? Y sobre todo la concentración espacial que tienen los sitios sobre el Chapaleufú Grande. Ese es un trabajo que se llama Reandando los Caminos al Chapaleufú, que está en la página de la Red Tandilia, pero también está, si vos pones en Google, yo estoy como en academia, todas mis publicaciones, todos mis trabajos están ahí, lo podés bajar de ahí, y si no, igual escribime, haceme acordar y te lo mando. Ahí vas a tener como todo lo que, al menos todo lo que yo pude encontrar acerca de esta Feria de los Ponchos del Chapaleufú, que ya la mencionan Araya y Ferrer en ese trabajo de la Feria del Chapaleufú del 88, en base a este documento de Martín Miguel de la Calleja, que es de 1817. Pero lo que yo encuentro es que ya hay un tratado que firman con los caciques, que se firma en la reducción de los Pampas en 1752, y ya ahí están hablando de la Feria de Ponchos, del Cairú y del Chapaleufú, y que todos los años van a la Feria de Ponchos. O sea que mi hipótesis es que por lo menos está funcionando, digamos, desde medio siglo o quizá mucho antes también de lo que se pensaba, digamos, porque siempre se la pensaba como para principios del siglo XIX, y en realidad bien entrado ya, digamos, hacia atrás en el tiempo, por lo menos posiblemente desde la década de 1740 haya estado funcionando. Porque lo que se hacía en estos tratados en realidad era más bien refrendar situaciones que ya existían de hecho. No es que a partir de que firman el tratado empiezan a ir a la feria, o sea, ya iban a la feria, ya funcionaba la feria, y simplemente lo que le piden las autoridades, el gobierno de Buenos Aires, es avísennos, dennos aviso cuando van a entrar para ir a la feria, digamos. O sea que funcionaba independientemente que quisiera o no el gobernador, también porque tampoco tenía los medios materiales como para controlarla en ese momento, ¿no? Después, bueno, el tema de las rastrilladas, en realidad, o sea, hay que pensarlas como una retícula, las rastrilladas. Yo hice referencia a las principales, pero esas principales articulaban caminos de segundo orden, de tercer orden y de cuarto orden, digamos. Entonces, hay que pensarlas como esto, como una retícula que se iban entrelazando con diferentes jerarquías. Los caminos principales son quizá de los que tenemos más referencia en los mapas, por ejemplo, muchos de los cuales son las actuales rutas nacionales o rutas provinciales, lamentablemente, porque claro, digamos, aprovechan las formas más, aprovechan la disposición de los rasgos del paisaje, por ejemplo, típicamente en las sierras, las sabras naturales, digamos, posiblemente también la traza de la Ruta 80 que atraviesa, digamos, las sierras de Azul, en la famosa Boca de la Sierra, haya sido otra rastrillada, digamos. Esas, de algunas tenemos más indicios que de otras. Yo creo que de esta que estás preguntando vos, de la actual traza de la Ruta 226, sin duda, y es esta uno de estos caminos que aparece marcado, digamos, en el mapa de Cardiel, que ellos mismos tomaban. Pero bueno, posiblemente la otra también. Yo creo que hay que pensar esto más bien, digo, como una retícula, ¿no? Como las raíces de una planta que se van así uniendo
y van metiéndose, digamos, en los rincones más remotos del territorio, conectándolo. Mi pregunta puntualmente se vinculaba a una curiosidad que tengo sobre la ubicación de la reducción de los desamparados que vos nombraste en un momento, y hablando con Flugel, que es la persona que está encargada ahora en Laguna de los Padres de la reconstrucción de la reducción del pilar, charlábamos sobre hay dos teorías, ¿verdad? Por lo menos las que él me planteaba y las que yo voy siguiendo en mi línea de investigación personal. Que una de ellas quedaba hacia el sur, por esto que nombraban justamente, como no hay un mapa donde esté puntualmente determinada, hay sí indicios en algunos diarios que la ubican 5 leguas hacia el oeste, en lo que nosotros interpretamos como la Copelina, y otros que la ubicaban 5 leguas hacia el sur. En otra ubicación que según Flugel sería un pequeño monte que hay en la zona de Batán, que nada, la gente del lugar suele llamar como, creo que es monte de los Padres, entonces él entendía que era sobre ese arroyo. Y la otra teoría la ubicaba sobre la Copelina por una cuestión de que es uno de los pocos ojos de agua que hay en la zona. En realidad ahí no hay fuentes documentales que refieran la ubicación. No solo no hay mapas, sino que tampoco hay fuentes de primera mano. Es decir, cartas de los jesuitas. Claro. Sí está el trabajo de Furlong, que es un jesuita que escribe la historia de las reducciones, pero la escribe en la década del 30, del 40, en 1930, en 1940. No recuerdo exacto la fecha de la publicación de Furlong. Él hace una recopilación de cartas y de fuentes primarias que están en el Archivo de la Nación principalmente. Pero luego él interpreta la ubicación de la reducción de los desamparados. Claro. Yo estoy bastante en desacuerdo con esa interpretación porque creo que en el fondo no hay fuentes para saber si eran 4 leguas, si eran 5 leguas, si estaba al oeste, como decís, o al sur. Verdaderamente no hay. Y por lo efímera que fue, por la poca población que tuvo y el poco tiempo que duró, es muy difícil que haya quedado algo como para poder localizarlo arqueológicamente también, los restos de esa reducción. Y una cosa simplemente para aclarar, que bueno, la reconstrucción de la misión del Pilar que está en Laguna de los Padres no tiene ningún fundamento científico. Sí. Simplemente para aclararlo. Es más, leyendo las cartas de los padres cuando están ahí, era bastante más parecida a una toldería, digamos, cómo funcionó esa reducción, esa misión, que ese modelo de estancia jesuita tipo al estilo de las de Córdoba, digamos, que es la reconstrucción, ¿no? Simplemente eso, no se sabe el lugar exacto tampoco donde estuvo, sin duda estuvo ahí en algún lugar alrededor de la laguna, pero el lugar exacto no se sabe y tampoco esa reconstrucción tiene una base arqueológica, digamos. Gracias. No, por nada. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Mónica, seguías adelante. Sí, Victoria, ¿cómo estás? Gracias por toda tu información. ¿Qué son las raederas, por favor? Que no son sé. Instrumentos de piedra a los cuales se le afila un lado, pueden ser los dos, normalmente del tamaño como para poder agarrarse con la mano, ¿sí? Y que se utilizan así para curtir la piel, para raspar la piel, con ese filo que se le hace tallando la piedra, como vieron ¿se acuerdan en el videíto lo que vieron la vez pasada? Bueno, se le afila, digamos, un borde, uno de sus lados, y con ese lado afilado se raspan de esta manera y se curten las pieles así. O se puede usar para cortar también, como un filo cortante. Eso es una raedera. Gracias. No, muy bien. Julia, ¿tenías ahí también alguna consulta? Hola. No tengo, disculpen, pero no tengo cámara acá, no me puedo presentar visualmente.
Bueno, te agradezco muchísimo, Victoria, me encantó escuchar esta charla, porque bueno, uno empieza a conocer qué es lo que pasaba, ¿no? Aquí. Yo estoy un poquito metida porque no estoy relacionada con lo turístico, ¿no? Pero bueno, me interesan muchísimo estos temas y te acribillaría preguntas porque hay cosas que me surgen, cuáles eran los pigmentos, si había distintas etnias, ya que hablaste de que había una reducción que no se querían mezclar, qué técnicas usaban para hacer esas construcciones tan rectas, por ejemplo, y con esa forma tan perfecta. Pero bueno, la pregunta que te voy a hacer va a estar más relacionada, me quedaré con esas dudas, pero va a estar más relacionada con el tema de las plantas y la fauna, ¿no? La vegetación y la fauna, que es lo que más me interesa. Quería saber en parte si en esas ferias de ponchos hacían intercambio de plantas, de yuyos, o sea, si hay algún registro sobre eso, si esas ferias empiezan a surgir cuando ya tienen el caballo o eran también, antecedían al caballo, o sea, que venían caminando en algún momento y hacían esos intercambios. Y después, ¿qué rol tiene la fauna autóctona en toda esta época? Porque yo veo que vos nombrás la fauna introducida, que bueno, les ha traído muchas ventajas de alimentación, de recursos, pero bueno, aquí había muchos ciervos de las pampas, guanacos, armadillos, mucha comida, ¿no? Sí. En la pampa, y si hay algún registro de qué rol cumplían esos recursos en esta época que vos te referís. Bueno, empiezo también por el final. Sí, la fauna autóctona siguió siendo consumida como presas de caza, y en el caso de los huevos de ñandú, que yo mencionaba, por ejemplo, en la Amalia, como a través de la recolección, venado, ñandú, los armadillos, de todo eso hay evidencia en los sitios arqueológicos de que era consumida, digamos, era utilizada y era consumida, usada como alimento. Y es interesante que también eso desde ya en los sitios, digamos, que tiene que ver con los asentamientos indígenas, es decir, que lo que se piensa es que el principal aporte de la alimentación pasó a ser el ganado introducido, pero eso no significó que no siguieran aportando para la diversificación también de la alimentación algunas especies nativas, digamos, silvestres. Y curiosamente, en otros sitios que han aparecido, que son de la zona de la frontera del siglo XIX, fortines que se han investigado arqueológicamente, en Azul, en Olavarría, también aparece, además de la fauna doméstica, es decir, de vaca, oveja, caballo, aparece también el consumo de especies como mulita, peludo, vizcacha, ñandú, los huevos, digamos, ¿no? De las cáscaras de huevo de ñandú. Entonces, bueno, eso tiene que ver, digamos, con prácticas y hábitos de alimentación. Pensamos en las zonas de frontera, donde, bueno, se siguieron teniendo un rol las especies nativas locales, ¿no? Las presas de caza, sobre todo. ¿Y de flora? El problema que tenemos con la flora es la preservación. Nosotros podemos saber qué se consumía, qué especies animales eran consumidas, porque en general los huesos se preservan. El problema de las especies vegetales es la preservación, que es muy difícil poder rescatar, digamos, en un sitio arqueológico ese tipo de vestigios. Ahí tenemos referencias documentales, pero no arqueológicas, ¿sí? ¿Y no hay lugares donde hicieran, maceraran material vegetal ni nada como hay en el norte? Sí hay, pero no del... sí hay, de hecho, no, ahora que lo estoy pensando, sí, se han hecho estudios, por ejemplo, en residuos que quedan adheridos a las vasijas, al interior de las vasijas, se han hecho estudios de ácidos grasos y se han identificado algunas especies vegetales.
Eso se ha trabajado más para sitios más antiguos. Yo eso no lo tengo tan fresco porque del periodo que trabajo yo no conozco. Sí sé que hay hecho para periodos más antiguos. Si te interesa, te podría averiguar con algunos colegas que trabajan en esos casos. Esa es una vía de llegada como para saber, por ejemplo, qué vegetales se consumían. Después, con tu consulta sobre si había intercambio de especies vegetales en estas ferias, no están en los documentos, no aparecen registradas en las fuentes, lo que no significa que no hubiera. No aparecen como los bienes, digamos, de intercambio principales, al menos. Y parte de los pigmentos, te voy a contestar algo que aunque no querías que te conteste, parte de los pigmentos que se utilizaban para las pinturas eran de origen vegetal y parte eran de origen mineral. Eso está en las obras de los jesuitas, creo que es en el de Falkner, en la descripción esa de la Patagonia de Falkner, que él cuenta cómo hacían las tribus para para lograr los pigmentos. Y algunos eran a partir de algunas plantas que tenían propiedades. Usan mucho el rojo. ¿Qué? Usan mucho el rojo por lo que... El rojo es hematita, ese es de origen mineral, ese es un pigmento mineral. Yo hice un estudio de los pigmentos de Curicó junto con en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA hicieron por espectrometría de masas, digamos, a una muestra de pigmentos le hicieron un estudio y pudimos hacer una determinación tanto del componente inorgánico como del componente orgánico de las pinturas, que probablemente fueron algunos aceites vegetales utilizados, pero como para darle adherencia a las pinturas, ¿sí? O sea, el pigmento mineral se pulverizaba y luego se hacía, como se le daba untuosidad mezclándolo con aceites de origen vegetal. A veces se usan cochinillas también, no sé, para pigmentos. No sé si en este caso podrán ser, pero suele ser importante también. Sí, eso, si te interesa, escribime y te puedo pasar los trabajos de estos, te decía, de la determinación de especies vegetales para el consumo, para la alimentación y también para hacer los pigmentos. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Victoria. Johnny, ahora bajaste la mano, ya no sé si ya te respondió algo. Un poco sí, pero tenía también algo que en un momento mencionó en las pinturas rupestres, el tema de la pata del choy, que vendría a ser que sería el ñandú chiquito. Uh-huh. Que eso también aparece mucho en los mapuches. ¿Puede ser que haya digamos, las pinturas rupestres tengan un poco de incidencia en la cultura mapuche también? ¿O es mucho anterior? Es mucho antes. Son anteriores estas pinturas, y en realidad son motivos que vienen desde momentos prehispánicos, muchos, y que también tienen una dispersión muy amplia. Yo te diría que más bien el choique fue un elemento que fue representado por diferentes culturas, sí. De diferentes formas, no lo podemos asociar solo. No, la cultura mapuche no, claro, pero como acá, digamos, aparentemente, por lo que he podido leer, llegó hasta la cultura mapuche, también anduvo por acá. Sí. Por eso lo asociaba también con eso. Pero el momento de instalación, digamos ya de poblaciones, ¿no? De instalación de forma permanente, de instalaciones de grupos de tribus procedentes de la Araucanía, de tribus mapuche, inicia a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y estas pinturas son varios siglos anteriores. Y después también otra, digamos, comentario y pregunta también, cuando hablaste de la feria del Chapaleojú, puede ser que también en relación a lo que preguntaba esta señora María Julia Christensen, el tema del intercambio de plantas por la medicina indígena también se puede haber dado en la feria del Chapaleojú, aunque no queden documentos, pero por eso, por lo que claro, también yo sabía más o menos que traían intercambio de plantas, porque se han encontrado plantas nuestras en otros lados y de otros lados acá. Sí, sin duda existió eso.
Y, por ejemplo, el padre Falkner, que bueno, además era médico, hace un registro y bastante detallado de muchas de las especies vegetales que tenían propiedades medicinales y que utilizaban los grupos indígenas. Seguramente también formaba parte de esos circuitos de intercambio las especies vegetales. Lo que no tenemos es pruebas, digamos, porque no hay mucho documento ahora tampoco, por eso. arqueológicas. Bueno, gracias. No, por nada. Muy bien. Mariela. Sí, profesora, tengo una duda. Usted habló que había grandes asentamientos indígenas. ¿Qué hacían con los muertos? Porque hay restos, hay cementerios que hayan podido encontrar para precisamente hacer los estudios. No, restos de lugares así de entierro de varios individuos, lo que nosotros llamaríamos un cementerio, no se han localizado en Tandilia. Y en la región pampeana, el lugar de entierros que hay, en realidad corresponde que es en el sitio de Arroyo Seco, pero corresponde a periodos muy anteriores, o sea, 10.000 años, 8.000 años antes del presente. Lo que se han descubierto son algunos lugares con entierros individuales para este periodo, ¿no? Para el periodo colonial y para el siglo XIX, pero no al estilo, digamos, de cementerio, sino más bien son lugares de entierro de un individuo, y es característico que como parte del ajuar, por ejemplo, tengan estas vasijas, estas jarras de cerámica, se le pongan también algunos objetos de metal, cuentas de vidrio, y en muchos casos los caballos. Eso es como una característica, ¿no? Que a los guerreros, digamos, se los enterraba con su caballo. Entonces, arriba del cuerpo en muchos casos están los caballos. Hay algunos pocos hallazgos que ha habido, así muchos de manera fortuita en la región pampeana, pero es este tipo de entierros. Y luego hay otra modalidad de entierro que la describe Falkner precisamente, que dice que algunas tribus llevaban a la costa a enterrar a sus muertos, que una vez que se habían muerto los enterraban un tiempo como para que el cuerpo se descompusiera, y que después volvían a ese lugar, sacaban los huesos, digamos, ya más limpios, ¿no? Y hacían fardos con eso y los llevaban a enterrar a lugares en la costa. Eso es lo que se sabe, digamos, en cuanto a las prácticas de mortuorias. Sería como en la actualidad cuando reducen un cuerpo después de cierto tiempo para... Claro, sí, así es. Ponerlo en urna. Que bueno, una vez que se descompusiera el tejido blando, digamos, y los huesos que quedaban eran enfardados en mantas o en cueros de animales o en mantas tejidas y llevados a enterrar a la costa. Muy bien, gracias. La verdad que interesantísimo todo. Perdón, Mariela, que creo que ibas a comentar algo más. No, agradecí la respuesta. Bien. Sí, por mi parte también, la verdad que me encantó la charla y sí, también me surgen infinidad de preguntas. Bueno, algunas ya las fuiste respondiendo a través de otras preguntas que fueron haciendo. Como una cuestión muy puntual, vos dijiste que en cuanto a la accesibilidad, en base a Sopardo, ¿es más factible poder llegar a estos sitios? ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Tenés idea? No, lo que dije que base a Sopardo sería el único que está, que no es un campo, digamos, privado. Claro, no, pero ¿tenés idea si se puede acceder o de qué manera se puede llegar? En una época no estaban dejando entrar a nadie, ahora no sé cómo será. Soy sincera, no sé cómo será. No, está bien. Pero la verdad que sí, que es interesante. Y acaba de escribir Esteban, dan ganas de ir a conocer estos sitios, sí, realmente. Dan ganas de salir a las sierras y ponerse a buscarlos, pero realmente apasionante. Tengo entendido que hay gente de Azul que hace algunas caminatas y que pide permiso y ingresa. Eso te iba a decir, había un refugio que está ahí sobre la ruta 80. Lo que se llama Boca de la Sierra, refugio. Exacto, Boca de la Sierra. Claro. Estos muchachos hacen lo que son las caminatas por las sierras, sí. Y tengo entendido que algunas hicieron a lo que es base a Sopardo, pero hace mucho tiempo. Ahora no están ofreciendo ese servicio en la base,
sí en lo que es Boca de la Sierra, porque yo estuve acá más o menos un mes y medio, que fui a La Trapa y pasé por Boca de la Sierra y pregunté, me dice que estaban haciendo solamente en el sector de ellos, porque el resto creo que no tenían permiso. Eso es lo que yo pude averiguar a un mes y medio. Y ahí en Boca de la Sierra además hay un parador municipal, que no sé en qué estado estará ahora. No, estaba, ya te digo, hace un mes y medio estaba cerrado, no estaba habilitado lo que es el parador, sí obviamente lo que era el malón, que es la escultura de este señor Regazzoni, de Regazzoni, y estaba hecha el ascenso a las dos cumbrecitas que hay para ver desde arriba las estructuras igual, hechas por este igual señor. Johnny, el parador está recuperado, por ahí no está, Está habilitado, recuperado pero cerrado. Claro. Porque no está, digamos, por lo menos lo que pude averiguar en el almacén que está antes, ni bien doblás por la ruta, creo que se llama el viejo almacén, me dijo el señor que el municipio de Azul no había decidido todavía quién lo iba a tomar, la concesión. Está recuperado, yo más o menos miré por los vidrios, está todo, está muy bien, están hasta las mesas, las sillas, todo, pero no estaba definido quién tomaba la concesión. Claro. La gente iba, todo, pero los baños estaban cerrados, todo estaba todo preparado, pero no para... Eso es lo que pude ver yo ahora un mes y medio atrás. Que no estaba en uso, claro. Claro, no estaba en uso. Muy bien. Valeria, adelante. Sí, en esa zona se está trabajando, no sé si puntualmente va a tomar la parte de que con restos arqueológicos, pero se está trabajando en una reserva que se va a llamar la Reserva de la Defensa, justamente porque los terrenos son militares, se va a llamar la Reserva de la Defensa. Habría que ver si dentro de esa reserva, digamos el área que se va a proteger, estarían incluidos estos restos arqueológicos. Así que bueno, eso sería interesantísimo si estuvieran ahí. Ahí hubo una ley del Congreso Provincial, de la Legislatura Provincial, que creó una reserva natural de uso mixto, y le dio la administración de la reserva al municipio de Azul. Eso fue alrededor del año 2000. No recuerdo la fecha, yo escribí un trabajo con una colega de Azul en esa época sobre este caso, porque había un problema de jurisdicción, porque en realidad al ser una base, son tierras del Estado Nacional, y la legislatura provincial crea una reserva en tierras del Estado Nacional y le da la administración al municipio. O sea, se había armado una ensalada bárbara. En su momento pidieron asesoramiento de parques nacionales, y yo trabajé junto con el biólogo de Parques Nacionales esto era de todo el terreno, digamos, de la base, era una parcela de 540 hectáreas más o menos lo que se declaró reserva. Pero bueno, esto, digamos, Azul tiene la voluntad de hacerla y de administrarla, pero el problema es que hay impedimentos legales que ya, digamos, vienen arrastrándose, te digo, por lo menos hace 15 años que está este proyecto, pero que no se puede finalmente llevar a cabo. Por eso es que el municipio de Azul ahora solamente tiene un pequeño sector que da sobre la ruta, y ahí es donde hizo este circuito, un mini circuito turístico, pero no en toda la zona que verdaderamente debería ser esa parcela en la cual quieren hacer la reserva. Es lo que se llamaba Reserva Boca de la Sierra. Boca de la Sierra, exactamente, la Reserva Boca de la Sierra. Y ahora se está avanzando ahora con un grupo porque incluso hay profesionales de turismo trabajando en eso, en el tema de Reserva de la Defensa. Ojalá que, digamos, se pueda avanzar en eso, que se pueda preservar y que se pueda utilizar también de forma sustentable, ¿no? Porque sí, bueno, es cierto que ese espacio después queda como muy desprotegido en cuanto a que está lejos de todo y está al alcance de cualquiera que quiera entrar y bueno, y nada, y recorrerlo como no se debe. Pero bueno, se estaba trabajando actualmente con Reserva de la Defensa, ya digamos con la parte militar también, digamos, que es la que estaría implicada en la base naval. Claro. Bueno, ojalá se pueda tener un poco más de accesibilidad, ¿cierto? Con los cuidados necesarios, pero hay muchísima información, la verdad que es riquísimo todo esto que acabas de compartir.
y felicitarte también por el poder de síntesis de tantos años, ¿cierto? Que han dejado su impronta y cómo nos pudiste entusiasmar con estas pinceladas que fuiste dando. La verdad que es muy, muy interesante. Yo entiendo que por ahí habría que aprovechar ahora que está el tema de la ley de educación ambiental, y esto es parte también de que contribuiría, ¿no?, con esa educación ambiental, y mirar un poquito para atrás para entender lo que somos hoy, ¿no? Y poder revalorizar estos hallazgos que fueron trabajando, ¿no?, tan minuciosamente. Así que bueno, ojalá en algún momento podamos disponer de ellos con más facilidad, ¿no? Sí, sí. Pero más que agradecida. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Bueno, acá te agradece mucho, súper enriquecedoras las charlas, bueno, esto, ¿no? Qué apasionante todo lo que acabas de compartir, así que agradecerte una vez más, ¿sí? No sé si alguien más quiere hacer su aporte, si no te dejamos libre, los dejamos libre y las dejamos libre para prepararnos para la próxima de la semana que viene, y agradecerte una vez más. No, y a por todos. nada. Quedo igual a disposición, ahí puse mi mail, así que, y bueno, y si no a través de la red Tandilia o ponen mi nombre y aparecen estas páginas que son repositorios donde podemos subir toda la producción, información. Exacto. Y son todos de acceso de descarga libre, así que bueno, los que estén interesados en algún aspecto o en algún sitio o en alguna temática, pueden acudir ahí o me escriben y les mando yo los trabajos. Quedo a disposición. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, quedamos esperando el próximo encuentro y gracias a todos. Que sigan bien. Muy bien.